Ahora, digamos, la pugna o esas dos posiciones enfrentadas de Dante y Borges, como dos grandes fuerzas de la literatura argentina por lo menos del siglo XX, ¿pensás que actualmente existen dos fuerzas semejantes a esas en escritores más jóvenes, o más bien esas mismas fuerzas con otras máscaras? Digo, si ves figuras que ocupen esos lugares ahora. Bueno, podemos hablar de figuras, podemos dar nombres sobre esto, pero me parece que sí, uno puede registrar una tendencia que tiende, que básicamente en este momento los escritores más interesantes están trabajando con ciertas realidades duras, digamos, con ciertas realidades que podríamos llamar arleanas, ¿no? Cierta tradición del cono urbano, por ejemplo. Muchos escritores jóvenes están trabajando en la reconstrucción de la vida cotidiana y de las relaciones sentimentales, heroicas, épicas, o como quieran llamar, con ese universo que parecía un universo un poco ajeno a las tradiciones literarias. Un poco lo mismo que en un sentido hizo Art, que también fue a buscar sus temas en lugares que no eran tradicionalmente lugares visibles literariamente. Y por otro lado, también hay una tradición que uno puede considerar muy productiva, que tiende a trabajar no en función de ese eje temático, sino tratando de poner a la literatura argentina en un diálogo con la literatura contemporánea en cualquier idioma, ¿no? Es como si hubiera también una posición que tiende a decir, bueno, hoy los escritores, la literatura argentina está en sincro con la literatura contemporánea. Durante muchos años la literatura argentina estuvo como fuera de tiempo, ¿no? Había como una asincronía, digamos, no estábamos del todo en el presente. Ese era un problema que está muy activo en toda la literatura del siglo XIX, principio del siglo XX. Los argentinos no estamos en el presente de la cultura, estamos un poco atrasados, no alcanzamos a conectarnos. Sarmiento está todo el tiempo con ese tema, ¿no? Sarmiento, hay que pensar que Sarmiento es contemporáneo de Flaubert. Entonces, si ustedes comparan a Flaubert con Sarmiento, van a encontrar que hay algo que no está en la misma sincronía, porque mientras Sarmiento está pensando en la autonomía de la literatura, en cómo el escritor puede construir una obra que esté puramente fundada en el estilo, en la calidad literaria, Sarmiento está tratando de hacer una literatura que intervenga en la realidad, que pueda, como si la literatura argentina no hubiera alcanzado todavía ese grado de autonomía que sí ya existía en la literatura europea, en la literatura francesa. Pero el origen de ese desajuste me parece que es menos literario que político, más bien. Me parece que tiene que ver con circunstancias propias del Río de la Plata en ese momento y cierto, no sé si llamarlo atraso, pero cierta demora. Y sí, porque me parece que cuando uno habla de literatura argentina y dice, bueno, escribimos con la literatura argentina, escribimos en la literatura argentina, nos hacemos cargo de que estamos en un lugar periférico. Claro. Nosotros no leemos igual que como lee un francés o un norteamericano, no tenemos la misma relación con las tradiciones centrales, ¿no? Borges ha pensado sobre esto cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, nos parece importante reconocer esa diferencia, nos parece importante darnos cuenta que trabajamos con lo poco que hay, que nos arreglamos con lo poco que tenemos y que ese es el modo en que nosotros podemos construir una literatura. Cada uno de nosotros puede avanzar en su propia cualidad o en su propia posibilidad de hacer literatura en este país. Esa parece la gran conquista de Borges, en un sentido de haber demostrado que en realidad la condición periférica, lejos de ser una desventaja, podía ser una ventaja para la literatura del mundo. Y sobre todo si uno mira la experiencia del propio Borges, que es una experiencia que ha quedado muy mitificada ya. Borges parece un aerolito, ¿no? ¿Verdad? Parece alguien que ha caído en la estratosfera, pero cuando uno se acerca a la obra y a la vida de Borges, no encuentra esa realidad. Borges se ganó la vida, como todos los escritores argentinos, haciendo muchas cosas que lo distraían de su propio trabajo. Tuvo que dar conferencias, hizo traducciones, dirigió colecciones, publicó en muchísimos periódicos, publicó en periódicos como El Hogar, que era una especie de Caras un poco más fina que las Caras de hoy, digamos, pero más o menos era una revista, digamos, para el hogar, como se llamaba por su título, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver los lugares donde publicaba Borges era capaz de publicar un artículo en una revista de Azul y también publicar no solo publicaba en Sur, publicaba en todas las revistas que le pedían algo y le pagaban un poco de dinero. Sabemos también que Borges dirigió el suplemento literario del diario Crítica, que es como decir el suplemento literario de Crónica hoy, porque era un diario muy popular que no estaba en el horizonte
horizonte de la construcción de la legitimidad cultural. Quiero decir que Borges hizo lo que hacemos todos los escritores argentinos. Sí, lo gracioso es que parecía escribir igual en todos los lugares, bueno, en todos esos lugares donde escribía, digamos, el registro es el mismo. Exactamente, ¿no? Por eso las obras de Borges pueden incorporar cualquier texto marginal, porque Borges siempre tuvo la decisión de mantener ese estilo y de hablar de los problemas que a él le interesaban, cualquiera fuera el espacio dentro del cual tenía que desarrollar esa obra. Pero yo me refiero más bien al tipo de... Si ustedes comparan a Borges con Valéry, o comparan a Borges con Hemingway, o con Nabokov, son escritores contemporáneos, van a ver que la vida de Borges no es igual a la vida de los escritores europeos o los escritores norteamericanos, ¿no es cierto? Y que por otro lado Borges conseguía esos libros con los cuales tenía una relación muy activa. Borges era capaz de hablar de novedades literarias de un modo muy sorpresivo. Por ejemplo, descubrió a Faulkner mucho antes que los norteamericanos. Pero ¿dónde conseguía esos libros? Bueno, en las librerías inglesas y francesas de Buenos Aires, que eran muy buenas esas librerías. Entonces, si uno recompone un poco esa experiencia de Borges, se puede dar cuenta que ser un escritor argentino tiene una característica específica y supone una serie de dificultades, vamos a llamarlas, y de virtudes también, por otro lado, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que yo llamo estar en la literatura argentina, estar en las condiciones de trabajo que nos permite a nosotros la tradición dentro de la cual estamos incluidos, y me parece que uno debe hacerse cargo de esa situación y tomar después la decisión propia respecto a cómo se maneja con esta cuestión, ¿no? Yo, por ejemplo, otro ejemplo que me parece muy interesante es que Borges vuelve a Buenos Aires con su familia en 1923 y no sale de Buenos Aires hasta 1964, que lo invita, o 66, que lo invita a una universidad norteamericana. Es decir, que ni siquiera Borges conoce, digamos ya cuando su obra empieza a desarrollarse, ni siquiera viaja a Londres, a París, a actualizarse. Siempre me pareció, para decir la verdad, que Bioy Casares tendría que haberle pagado un viaje, si me permiten que lo diga. O haberle traído más libros. No, haberle pagado un viaje, no, haberle pagado un viaje. Porque iban con la vaca, con la sirvienta, con las amigas de las amigas. Y además es muy gracioso, leyendo los diarios que Bioy escribió sobre Borges, los diarios se interrumpen porque Bioy está 6 meses, 5 meses en París, y Borges se queda acá. Porque, como decir, nunca se le ocurrió llevarlo con él. Tal vez estaba harto de traerlo a la mesa todo. No, pero podía no haber ido con él. Podría haber dicho, mira, anda a París, que nosotros, no sé, es una broma. Pero quiero decir, el hecho de que no haya salido de Buenos Aires durante el momento de su gran creatividad es otra prueba de cómo hay que hacerse cargo de la ciudad en la que uno vive, y no hay que tener la nostalgia de qué bueno sería que hubiera nacido en Londres, o qué bueno sería que yo pudiera pasar mi vida en otro lugar, ¿no? Me parece que esa es la lección que la tradición nos da. Tenemos que trabajar con lo que hay, tenemos que arreglarnos con lo que tenemos, y podemos construir una obra tan relevante como las obras que se han construido en esas condiciones, sin añorar y estar siempre con una especie de nostalgia de que lejos estamos de ciertas tradiciones más dominantes que a primera vista parecen más sencillas, porque es cierto que es más fácil ser un escritor en Estados Unidos que en Buenos Aires. Es más sencillo, digamos, hay muchas mejores oportunidades para un escritor. Y entonces a eso me refiero cuando digo, escribimos en el interior de una tradición y tenemos que hacernos cargo del modo en que esa tradición nos permite leer de una manera particular y nos permite también establecer conexiones con nuestra propia cultura, ¿no? Bueno, a propósito de esta idea de hacerse cargo de la tradición, me parece que el acto de asumir esa tradición es un acto o es una operación en gran medida crítica, creo yo. Así fue la operación de Borges en el texto que mencionábamos antes, en el escritor argentino de la tradición, y así fue en tu caso también. Ahora, yo quería hacerte dos preguntas en este sentido. Por un lado, si la operación crítica como tal no tiene ya un punto de ficción, digamos, si en toda hipótesis crítica no hay un punto de invención en el sentido de la ficción propiamente dicha. Y por otro lado, sí, retomando lo que había hecho Borges en El Hogar, ese tipo de operación crítica nos sirve también para crear condiciones de lectura para los libros propios. Sí. Digamos, son dos preguntas. Sí, eso es así, ¿no? Uno tendría que dividir a un tipo de escritor que todos admiramos como Netti, que no se preocupa por llevar a la, digamos, en general no escribe sobre sus, ¿cómo decir? No escribe sus ideas sobre la literatura.
esas ideas sobre la literatura o ese modo de entender la literatura está presente en su obra, uno puede leerlo ahí, pero hay muchos escritores muy valiosos que no se deciden nunca a tomar posición respecto a muchas, aunque hay posiciones que uno puede desde luego inmediatamente identificar, ¿no? La relación de Onetti con Faulkner, por ejemplo. Estamos hablando de un tipo de escritor que interviene en el debate, digamos, que interviene en el debate, ¿no? Como sería el caso de algunos de los escritores que hemos citado aquí. Entonces, la primera cuestión respecto a si hay ficción en la crítica, muchas veces es una ficción involuntaria, ¿no es cierto? Me parece que esto nos llevaría a una pregunta que sería muy interesante alguna vez hacer una reunión sobre eso, ¿no? ¿Qué quiere decir leer mal? A mí me preocupa mucho esta cuestión de ¿cuándo puede uno decir que un libro está mal leído? ¿No? Y si la idea de leer mal es una idea que debe ser considerada en un sentido moral, es decir, uno lee mal porque se opone a ese texto o porque trata que ese texto funcione en una lógica que no es la propia, y entonces eso supondría un contraste, ¿no? O si leer mal supone un tipo de tergiversación de ese texto, un tipo de tergiversación, de desplazamiento, de lectura al margen, en fin. Me parece que muchas veces la crítica trabaja sobre los límites de lo que quiere decir leer mal, aunque todos los críticos se atribuyen desde luego la cualidad de que ellos son los que leen bien, ¿no? Entonces, es muchas veces esa distorsión la que puede producir efectos ficcionales, me parece, ¿no?